Primera de Juan 4, del 1 al 6, y esta es nuestra enseñanza número 7. Ayer hablábamos de la enseñanza número 6. Bien, voy a leer. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, verso 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Primera de Juan 4, 1 al 6 es nuestra séptima enseñanza. El texto que nos presenta Juan es un texto muy rígido, muy severo. Vamos a cerrar la puerta. Es muy fuerte, yo lo diría de esa manera por lo que dice en el texto. Entonces, él se inicia con severidad, pero recuerde que él los está llamando como amados. O sea, es el cariño que él tiene para estas personas. Ahora, como usted está tomando nota, y aquí tenemos el tablero, el asunto es que yo no me puedo alejar mucho del micrófono porque si no lo acerco no queda nada en YouTube. Y de pronto hay algunas personas que le interesen. Nosotros estamos hablando en estos días de Primera de Juan bajo un título. ¿Cuál es el título? ¿Alguno de ustedes se acuerdan? ¿Cuál es? Los nacidos de Dios. Los nacidos de Dios. Ahora, esto aparte, y era el título que estuve dado a esta carta, que es Primera de Juan. Y en este momento estamos en uno de los capítulos, que es el capítulo 4. Entonces, basados en lo que estamos enseñando, le animo a que usted sepa que estamos en la enseñanza número 7. Si le interesa, para eso están pues las grabaciones de YouTube para que se desatrase. Entonces, el texto dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Note que usted y yo sí podemos hacer eso. Y que no es malo cuando uno dice, no, yo tengo como una duda. No, cuando usted escuche la palabra y usted dice, no, yo tengo cierta duda, no se sienta culpable, porque incluso ese es un deber del que oye la palabra. Yo oigo la palabra y la verdad es que yo no me paro a debatirle a nadie absolutamente nada, pero yo le escucho. Pero si yo tengo alguna duda de la enseñanza, eso no es pecado en mi corazón, porque incluso el texto que dice en Primera de Juan, capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu.
O sea que no todo el que va viniendo y me va hablando de Dios, entonces yo lo voy inmediatamente asimilando y digo, ay no, yo no sé, yo estoy como asustado, como, ¿eso qué es? Ay, no, 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 ay, estoy pecando. Y yo no puedo pensar así, no, usted puede hacerlo, porque es que aquí, ¿qué dice? ¿Cierto? Ahora, no es que usted se levanta para molestar a nadie, sino que usted, obviamente, nadie hacer eso. Además, esta era una práctica, ¿se acuerda Adriana Galeano? Una práctica y un consejo que dio ¿quién? Pablo. Bueno, Juan, por supuesto. Muy bien. Pero Pablo, ¿qué dijo? Que había un grupo de personas en donde que ellos escuchaban el mensaje y después iban a averiguar que estaba en la escritura, ¿cierto? Sí se acuerda. Los de Berea, muy bien, muy bien. Quería que me dijeras esa palabra. Hazlo, hermana, ayúdame. Entonces, es rígido Juan y es severo porque los ama. Yo diría es la forma como uno le diga a la gente las cosas. ¿Sí o no? Yo creo que un hombre le puede decir a la mujer lo que quiera y la mujer puede decir al hombre lo que quiera, pero dígaselo con qué, con amor. Pero es que hablan juzgando, ve mi hijo, esto. ¿Y quién lo dice? No, ahí mismo queda qué, ahí mismo le corto, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces alguien me dice, Fabio, esto, ¿qué me va a hablar a mí si usted no viene ni al culto? ¿Cierto? No, escuchémosle, escuchémosle. Por eso dice, amados, amados. Note lo que dice en el texto en 1 de Juan 3:2, al inicio, ¿qué dice? Amados. ¿Sí lo oye? ¿Sí ve cómo maneja él la expresión? ¿Qué dice en el 3:21? Amados. Ah, qué belleza. ¿Qué dice en el 4:1? Eso. ¿Qué dice Jenny en el 4:7? Amados. ¿Qué dice en el 4:11? Amados. Entonces, pues así, si uno, pues yo así, si yo recibo una exhortación, pues aunque me traten mal, yo debo de aceptar esa exhortación. Si alguien me dice, usted lo que acaba de hacer, yo me quedo callado y le escucho, porque yo pues, a mí no me hable así, a mí no me hable así, no, yo tengo que aprender a escucharle, así me hable duro, pero es que con esa ternura de Juan, pues sí, amados, es como decirle, vea mi amor, pues yo ¿cierto? Es así, así es que se puede usar. Esa palabra a mí me parece como mucha ternura. Pablo habla bueno, Pablo, el autor de Hebreos, sea Pablo, sea otro, habla con mucha ternura de que nosotros debemos de exhortar, y la palabra exhortar es una palabra que es tomada, que se puede decir del mismo término del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, ¿cómo nos trata a nosotros? Él no nos dice, ay, lo que acabaste de hacer. Él lo trae al corazón, a la mente, al pensamiento, a la conciencia, como usted quiera definirlo. Cochino, grosero, vulgar. Es que usted no es nada. No, el Espíritu no trata así. Dijo, así, ¿no? Así es que habla el Espíritu Santo. Y así nosotros deberíamos de qué? De hablar que con ternura. Entonces, lo que él va a decir, escuche bien, ¿qué dije? ¿Que era muy qué? ¿Muy qué? ¿Qué? Que es muy rígido y muy severo, porque él va a decir algo que usted se va a asustar, pero como lo dice con cariño, no trae tanto susto, aunque sí, que es muy fuerte. ¿Qué dice el versículo 4? Amados, no creáis a qué. Entonces coloque la palabra, los que toman nota, espíritu. Está en minúscula. Luego dice el versículo 4, uno, espíritus, ¿en qué? En plural.
Luego usted lee el texto en el 4:3 y todo espíritu, con minúsculas, ¿sí lo ven? Y luego dice el 4:6 de Primera de Juan, espíritu, y ya lo dice de qué, espíritu de qué, de error. Entonces decir eso es muy fuerte. No crea que decir eso, Adriana Galeano, decirle, hermano, hermano, hermano querido, hermano Jorge, pues usted está poseído por los espíritus. ¿Suena duro o no? ¿Muy rígido o no? Hermano Jorge Echeverry, a usted lo controla un espíritu en minúsculo. Si usted es conocedor del texto, que ahora lo vamos a ver, usted entiende que le están diciendo algo casi satánico. No, casi satánico, no, satánico. Pero para uno decirle a una persona que está influenciado por un espíritu o lo controla un espíritu, en este caso, uno sí tiene que tener mucho tacto, ¿cierto? ¿Cómo sería eso? Para uno decirle eso a la persona. ¿Ah? Yo digo que solamente Jesús puede decir eso como para no espantar a las personas, ¿sí? Gracias, hermana. ¿Cierto? Para no espantarles, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que probar? Hay que probar si usted está influenciado por espíritu, en minúscula. Hay que examinar y probar si usted está siendo engañado por espíritus en minúscula. Porque el texto dice, porque a usted lo están engañando los espíritus en plural o espíritu en minúscula que no son de Dios. De hecho ya uno entiende, don Jorge Echeverry, vea, usted está siendo controlado, don Jorge Echeverry, por un espíritu que no es de Dios. ¿Usted lo entiende, sí o no? Usted está siendo Astrid controlada por espíritus que no son de Dios, usted ya entiende. Eso es lo que está diciendo ¿quién? Juan. Entonces dije que esa palabra es muy ¿qué? Y muy severa, muy rígida y muy severa. Es rígida y muy severa. Entonces dice, si ustedes deben probar si están siendo influenciados por espíritu o por espíritus. Y si ustedes están, Astrid, influenciados por espíritu en minúscula y espíritus, esos espíritus no son de Dios. Y para ser de Dios tienen que ser guiados por, y está en mayúscula, lo que decía Jenny, por el Espíritu en mayúscula, por el Espíritu Santo. Y recuerda el remate de Primera de Juan 4:6 que dice, ¿espíritu de qué? De error. Entonces suena de alguna manera el texto, si yo le digo a una persona, usted está siendo influenciada por el Espíritu de Dios, ¿sé qué cambia? Pero si yo le digo, usted está siendo influenciado por el espíritu de error en la última parte, ¿cierto? Eso es muy severo y es muy rígido realmente en la palabra. Entonces Juan se está refiriendo, y no se asuste que le voy a mostrar, a un poder diabólico, porque está en minúscula. Y ahora le voy a mostrar que sí se refiere. O sea, Juan está diciendo que están manejados por un poder ¿qué? Diabólico. Ahora, Jenny, cuando leas la carta de Juan, debe tener siempre en cuenta en Primera de Juan 1:5, ¿qué dice? ¿Lo tienes ahí? ¿Tienes abierto el texto? ¿No lo tienes abierto? Sí, Que, ¿cómo? yo tengo otra versión. No. Usemos la Reina Valera.
asunto de estudio, pero si lo necesitamos, yo le pediría el favor. Léelo. Ya, a eso. Este es el mensaje que hemos oído de él, dice Juan. ¿Quién es él? Jesús. O sea, él caminó con él. Y dice, ¿qué más dice? Y os anunciamos. O sea, lo que él dice, Jesús, es pura luz. Siga. O sea, podemos decir tranquilamente que lo que está diciendo Juan, que es la réplica de quién, de Jesús, Aleida Moreno, podemos decir, es ciertísimo. Nadie puede decir algo más claro y más meridiano que lo que está diciendo el texto. Entonces él está aquí hablando que hay un poder diabólico que opera en el mundo. Y dentro de las operaciones diabólicas que operan en el mundo es negar ¿qué? Negar que Jesucristo ha venido en carne, que eso lo vamos a ampliar. Entonces, muchas veces uno cree que cuando estamos hablando el poder diabólico es un muchacho vestido de negro, como que en la frente tiene como unos cachitos, y cuando abre la boca se le ve el colmillo. Eso es mentiras. Mire, simplemente está diciendo, una persona puede estar influenciada, Astrid Moreno, por poderes diabólicos, cuando una persona confiesa que Jesús no vino ¿qué? En carne. Pregunta, hermana, ¿usted ha estado haciendo el seguimiento o no? Pregunta, a ver si usted me puede contestar, si no, tranquila. Es ¿cómo se salva un judío? Bueno, ¿cómo se salva un judío, Jenny? Esa es la respuesta. Hermana, esa es la respuesta. Es decir, lo que dijiste es correcto, pero a veces no me gusta usar ese término, teología, pero la verdad, Adriana, a mí me gusta esa palabra, porque la palabra habla de Dios, pero que hable teología de la Biblia. Pero todo el que habla de Dios hace teología. Pero ojalá que la teología que lo habla es desde qué, Astrid, desde las Escrituras. Entonces, es exactamente, hermana, lo dijiste muy bien al final, al principio lo hiciste bien, pero al final lo conectaste correctamente. Es un judío se salva creyendo que Jesús es el Mesías. ¿Y cómo se salva un gentil, Astrid? Un gentil. Lo mismo, pero es que el gentil no tiene una conciencia mesiánica, ¿o sí? Usted tiene una conciencia mesiánica. Si usted le habla a un judío de Mesías, inmediatamente, como es el antiguo, ahí mismo él capta todo. Dice, me estás hablando de Dios, del que va a venir, del que va a traer la paz, del que salva, del que perdona pecados, así piensa, el judío piensa así. Pero cuando nosotros somos gentiles, o sea, no judíos, nosotros no entendemos. Entonces imagínense que yo voy donde Aleida, usted necesita el Mesías, crea en el Mesías. Aleida ahora sabe porque ha estudiado, pero antes de nuestra conversión, nosotros no teníamos ni idea. Y noten lo que dice el versículo del 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu y no probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido ¿qué? Por el mundo. O sea que hay una operación maligna. Y óigalo, una operación maligna es cuando se niega que Jesús es el Mesías en el contexto judío, pero cuando se niega que Jesús es el único y suficiente Salvador personal y Dios. Porque recuerde que habíamos leído en el día de ayer en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 14, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Salvador del mundo. O sea que en la concepción del Padre yo estoy enviando a los judíos. ¿Qué les estoy enviando a los judíos? ¿Astrid? Al Mesías. ¿Y qué le estoy enviando a los gentiles?
al que lo salva, al salvador ¿de qué? Del mundo. Y la palabra aquí, mundo, es una manera de expresar el mundo gentil. No, qué maravilla, qué cosa más hermosa, qué texto hermano, ¿sí? Entonces, el texto está mencionando espíritu en minúscula y espíritus. Y eso es para hablar de qué? Para hablar ¿de qué? De operaciones malignas. El texto presenta en su momento el Espíritu en mayúscula, hablando del Espíritu Santo, pero habla, por ejemplo, en el 4:3, y todo espíritu, ¿ve? ¿Sí ve? Ahí está. Entonces no se asuste, puede hacerlo en una teología sana. Cuando hablamos de espíritu, ¿se refiere a qué? ¿A qué, Astrid? ¿A qué se refiere? A eso, al mundo oscuro, al mundo de las tinieblas, etcétera, etcétera. Si ve que las palabras de Juan son que, Jenny, rígidas y muy severas, y muy severas, y muy severas. Ahora, a veces yo puedo coger fuera de base a Adriana, pero a ver, Adriana, si usted se acuerda cómo se escribe, la coisimba, pues fuera de base, es que se dice, ¿cierto? Fuera de base. Porque es la palabra espíritu en griego. Piense a ver. Porque ahora alguien dijo, pastor, pero para que usted le enseñe a la gente palabritas en griego, si eso, esa palabrita, eso a la gente no le interesa. No, la gente no le interesa posiblemente, Astrid, pero uno sí puede aprenderlo. Escríbalo por aquí y si no, le hacemos la corrección, no se preocupe. Además, los diuturnos están viendo y dicen, si usted está cometiendo un error gramatical, no se preocupe. Aquí nos dicen todo. Espíritu. Bien. Pero ella lo está escribiendo perfecto. Fue que yo me la adelanté para que los diutinos digan, esa señora, esa muchacha, esa no sabe nada. Entonces ahí. Sí. Ella lo sabe escribir. Por ahí toda aperronchadita, escondidita. No. Gracias, hermano. Si ve que no es invento mío, es muy, muy sencillo. Si usted quiere saber cómo una palabra está escrita en griego o en hebreo, no es que uno está chicaneando, yo quiero que ustedes sepan eso. Simplemente uno lo busca en una que, si usted hable, por ejemplo, abre la que se llama la Biblia interlineal griego, le sale el griego y ahí es fácil de manejar. O la Biblia interlineal, ¿qué? Hebreo, sale en hebreo. Porque una vez alguien dijo, pastor, usted una vez ha hablado de unas palabras en hebreo, ni es así, ni es así. Le dije, no, un momento, yo no me pongo a jugar con la gente. Cuando yo le escribo una palabra en hebreo, es que así se escribe en hebreo. Cuando se la pronuncio fonéticamente, es porque así se pronuncia fonéticamente. Entonces, ¿para qué estudio? ¿Cierto? Es como si, ¿para qué estudie el texto? ¿Cierto? Entonces, yo no estoy inventándole a las personas en ese sentido. Así que, por favor, o también hay una, esa la tiene usted, la Biblia interlineal. Oiga, está pero bien equipada. Sí, pero no te acuerdas de quién. La que yo manejo de Francisco La Cueva, muy bien. Él incluso a propósito fue un sacerdote católico que se convirtió al evangelio. Es un hombre que conoce el griego, pues escribir todo el Nuevo Testamento en griego, y yo lo he buscado en otros griegos y he encontrado que así es. A eso es. O sea que escúcheme lo que voy a decir, no es simplemente que yo investigo y yo calco. Sí, yo lo hago porque eso no hay ningún problema. Pero yo cuando calco, investigo si lo que me está calcando si es cierto o no es cierto. ¿Sí? En ese sentido. Entonces la palabra neumata, ¿cierto? Espíritus, oído. Espíritu que confiesa que, y todo espíritu que no confiesa que, 3, que no confiesa que,
Entonces, ahora, ¿cómo manejar a la pregunta de Jenny? La pregunta, hermana Amparo, que hace Jenny, que nos hizo Jenny, es muy importante. Siempre que sea en minúscula, es espíritu maligno. O siempre, pero yo a veces leo, no se preocupe por eso. Le voy a dar una clave. No se preocupe si está en minúscula, porque a veces está en minúscula y se refiere al Espíritu Santo. Por una razón muy elemental, por lo que hablábamos en días pasados, es cuál es la palabra que le antecede. Entonces, si usted de pronto está leyendo y dice Espíritu de Dios en minúscula, ¿a qué espíritu se refiere? Al Espíritu Santo, y está en minúscula. No se preocupe. Entonces uno puede decir, no, pastor, mire que es, no. Es que si a mí me dan la palabra que precede, me da a entender a qué se refiere. Entonces dice, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, en mayúscula, Dios en mayúscula, ese espíritu se refiere al Espíritu Santo. Pero a veces se encuentra, como vamos a ver, en minúscula, entonces para que no se moleste. Pero otras veces sí es claro. Es claro cuando es un espíritu, que es un espíritu maligno, como lo vamos a ver. Entonces, el plural de espíritu puede ser, si no precede Dios, se refiere o el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, o el Espíritu me cambió y me transformó, se refiere que al Espíritu Santo, pero neumata es espíritus, quiere decir como la pluralidad de muchos demonios, o espíritu, un solo demonio, ¿sí entienden eso? De acuerdo al texto. Entonces, por favor, mire lo que les acabo de decir. En esto conoce dos, el espíritu de qué? De Dios. ¿El espíritu de qué? De Dios. Entonces, espíritu está en qué? En mayúscula, porque es el Espíritu Santo. Porque cuando dice el Espíritu de Dios, está hablando dentro de la Trinidad al Espíritu Santo. Solo que en griego, bueno, el griego lo usa mucho, en español muy poco, pero es lo que se llama hablar abreviando. Abreviando quiere decir que uno no necesita decir Espíritu Santo de Dios, sino que le quitan el santo porque si dice Dios se refiere al Espíritu Santo. Eso lo han entendido. Es, por ejemplo, yo digo, en este momento un señor que es el presidente de la República de los Estados Unidos dijo, no di qué, el nombre. ¿Por qué no di el nombre? Porque en este momento, en el contexto que está manejando, se refiere a él, no es el otro señor o aquel señor, sino se refiere a él. Entonces, cuando se está hablando Espíritu Santo de Dios, es lo que podríamos llamar una tautología, o sea, como una especie de repetición, un pleonasmo. Es como decir, cierto, es como decir, yo mismo digo, ¿sí? Yo mismo digo, o yo, ¿cierto? Bien. Entonces, cuando lees el versículo 2, en esto conoce el Espíritu de qué? De Dios. Y luego, ¿qué dice? ¿Todo qué? Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cómo está esa palabra ahí? En minúsculo. Entonces, ¿a qué espíritu se refiere? Al Espíritu Santo, porque está hablando que ese espíritu, aunque está en minúscula, don Jorge, está hablando que está confesando que ha venido ¿qué? Que ha venido en carne y es de Dios. Pero ¿qué dice el 3? Y todo espíritu está en minúscula, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué? No es de Dios, porque sabemos que es un espíritu y no es el Espíritu Santo. Porque el texto dice que ese espíritu no está confesando que Jesús es que Jesús ha venido ¿qué? En carne. Voy a ampliar que es venir en carne. Bien, entonces vamos a buscar unos textos y como no tenemos aquí el micrófono, ¿cierto? Entonces la idea es que quede aquí. Entonces ustedes me permiten hacer esta tarea, pero
Si de pronto a la idea el hermano dejó el micrófono inalámbrico, podíamos llevarlo. Por esta vez les solicito a ustedes que tengan un poquito de paciencia porque me gustaría que ustedes intervinieran, pero para leerlo no queda en el... Entonces tengo que decirle que venga aquí y lea y ahí pues se va el tiempo. ¿Cierto? ¿Sí han entendido? Mire lo que dice Mateo 8:16, escríbalo. Yo solamente lo leo. Yo lo leo. Entonces me demoro un poquito porque tengo que buscar el texto y esto hace que de pronto me demore un poquito. Pero Mateo 8:16, para mostrarle que la palabra es usada en la mayoría de las veces demonios. Espíritu se refiere a demonios. Entonces, Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos ¿qué? Endemoniados. Y note, y con la palabra echó fuera ¿qué? A los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿En qué parte dice espíritu? Bueno, no se preocupen, si no quiere no busque, pero yo estoy hablando. ¿En qué parte dice espíritus? No dice. Pero si uno va al el libro del idioma griego, no aparece la palabra en demonios, y con la palabra echó fuera a los demonios, dice, y con la palabra echó fuera a los espíritus. Entonces, leyendo el griego es espíritus, neumata, pero como se refiere aquí al español, lo traducen como demonios. Entonces hay ocasiones que en el griego dice espíritus y no sé por qué razón, en vez de colocar demonios, ¿qué colocaron? ¿Colocaron qué? Espíritu. Pero la verdad es que Mateo 8:16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Si estuviéramos leyendo el griego interlineal de Francisco La Cueva o de cualquier tipo, bueno, interlineal quito la palabra, no, interlineal va a aparecer lo mismo, espíritus, pero la de Francisco La Cueva, que no es el interlineal, él habla de que por y con la palabra echó fuera a los espíritus. Entonces, estos textos que voy a dar y que ya no voy a seguir explicando, hermana Amparo, por la magnitud de la enseñanza que se va poniendo más gruesa, es para decir que espíritus es una palabra usada en la mayoría de los casos para referirse a los demonios, pero aparece espíritus, diga. Y la nueva traducción viviente dice espíritus malignos. Vea, vea. Y yo dije que en dónde es que dice espíritu maligno. En el griego. O sea que hizo una, en este caso hizo una ¿qué? Un aporte directo al texto original del idioma, no al texto original, porque originales del texto no hay, sino es el idioma, Mateo 12:43, dice Mateo 12:43, esto lo hemos estudiado mucho con el pastor, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿cuál palabra utilizó aquí la Reina Valera? Espíritu inmundo. Entonces ya no tenemos que averiguar, hermana, porque ya se sabe que es un espíritu ¿qué? Inmundo. ¿Eso qué es? ¿Qué es un espíritu inmundo? Que no es el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué estoy leyendo esto? ¿Por qué estoy leyendo esto, hermana Amparo? Pues estoy leyendo esto porque el plural o a veces singular de la palabra espíritus es usado en la mayoría de los casos en el Nuevo Testamento como demonios. Entonces, cuando Juan está hablando que cuídense de los espíritus, es cuídense de qué? De los demonios. De los demonios. Lucas 6:18. Lucas 6,
18. Yo lo estoy buscando, así que simplemente anótelo, no lo busque. Lucas 6, 18. Yo soy un poquito lento. Tenga paciencia conmigo, tengan paciencia conmigo, tengan paciencia. Lucas 6, 18. Yo una vez, alguien me conoció hace 20 años y me dijo, Fabio, tan raro, vos eras como más lucido, más fluido. Y le dije yo, si es que la edad hasta allá uno lo lleva, ¿cómo no entienden eso, no? ¿Cómo no entienden eso? Bendito sea Dios. Se ve que no es de la iglesia de Villahermosa, porque ya saben. ¿Qué dice Lucas 6, 18? Lucas 6, 18 dice así: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, está en minúscula. ¿Qué son espíritus inmundos? Espíritus inmundos. Incluso vas a leer y aparece esta misma palabra, neumata, ¿sí? Luego tenemos Lucas 7, 21. ¿Qué es lo que estamos tratando de mostrar, hermana? ¿Qué es lo que estamos tratando de mostrar? Estamos tratando de mostrar que a veces el minúscula o en el plural de espíritu, espíritus, es una referencia a demonio. Ahora cuando leamos primera de Juan, usted se va a asustar. Pero es que Juan es severo y es rígido. ¿En qué dice Lucas capítulo 7, versículo 21, dice el texto: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, eso es distinto, y plagas, eso es distinto, y de espíritus malos. Ya no dice inmundos, sino así que espíritus malos. Y muchos ciegos recibieron la vista, y sigue usando la palabra neumata. Bueno, ya yo estoy diciendo neumata, pero en el griego ocurre que cuando se hace el plural, entonces se pronuncia de otra manera, lo que se llaman los prefijos. Entonces, si alguno en YouTube está oyendo y dice, señor, está equivocado, vea, dijo neumata, hablando de espíritus. No, si es espíritu, es neumata. Y si suena en plural, es neumatón. Entonces no me voy a poner aquí pues a hablar de los prefijos, porque esta no es una clase de eso. Y Lucas 8.2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos. ¿De espíritus qué? Malos. Ahora, este texto sí que es bien interesante, Primera de Corintios 10:20. Yo lo he usado mucho y a veces no lo he sabido usar con paz, con ternura, y me ha ido mal. Pero Primera de Corintios 10:20 dice así: antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios ¿qué? Los sacrifican. O sea, usted eso que colocan limosnas, cosas, ofrendas a los ídolos, etcétera, etcétera, no es a Dios, es a los demonios. Veas que traigo esta ofrendita para esta alcancía, para Santa Pacha, Santo Pacho. Pablo se pone a mirar y dice, ¿lo estás haciendo a quiénes? A los demonios. Cuando se presenta un niño en una celebración de un culto pagano, que ya sabemos cuál es, ese niño no está siendo ofrecido a Dios, sino a los demonios. Y eso está en los que presentan a los niños aquí en la iglesia, se les enseña eso, se les enseña que es a los que, a los demonios. Y Primera de Timoteo 4:1, y hay muchos más textos, pero no los voy a hacer, pero es para mostrarles a ustedes lo que dice el texto. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán, escuchando a espíritus engañadores. Entonces hemos hablado espíritus malignos. Hemos hablado, según el texto, espíritus malos, espíritus
aquí en el texto dice, el texto, espíritus engañadores. Es que, hermano, lean el texto y respondan según el texto. Espíritus malignos, espíritus malos, espíritus engañadores. Y recuerde que primera de Juan 4:1 dice espíritu de qué? De error. Primera de Juan 4, ¿qué? 4:6. Si ve que hizo bien en venir, hermano. O si usted está oyendo YouTube, hizo bien en escuchar YouTube. Entonces, la nota grande es, los espíritus casi siempre son manifestación de ¿qué? Escuche, si yo hablo del Espíritu Santo, ¿es una manifestación de quién? De Dios. Eso. Y si yo hablo de los espíritus en minúsculo, ¿es una manifestación de quién? No, señora. Otra vez, tienen que aprender eso. Y en esto sí me gusta, como Juan, ser rígido y severo. Es cuando actúa el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Y cuando son los espíritus en la influencia de Satanás. Hombre, ¿cómo no cogen eso ustedes? Si ustedes no leen la Biblia, se pierden en lo que es. O sea, que según lo que dice Juan, el origen de quien niega que Jesús es el Mesías para los judíos, o que niega que Jesús es al gentil, niega que Jesús es el Salvador y Dios, eso es una influencia directamente ¿de quién? De Satanás, de Satanás. Entonces sí vemos, don Jorge, que la palabra es que severa y rígida, es rígida. Entonces esa es una nota grande que debíamos de colocar, es que los espíritus, en este caso en minúscula, como lo hemos hablado, tiene una manifestación de un espíritu principal. Entonces, el único interesado que Jesús no es el Mesías para los judíos, y el único interesado para que los gentiles no crean que Jesús es el único y suficiente Salvador personal, y Dios es el diablo. Por eso yo tengo que tener cuidado. Si a algún hombre, escuche bien, si alguna vez yo, y voy a traerle las palabras de Pablo. Pablo dijo, si yo algún día, dijo Pablo, les predico otro evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Jesús es el único y suficiente Salvador personal, murió y resucitó por mí, sea maldito. Escuche, y yo os autorizo, ya estoy hablando como en griego, yo os autorizo a vosotros que el día que yo me pare aquí diga, no, ya no hay que creer en Jesús como Salvador personal, eso no cambia a nadie, eso no transforma a nadie, eso no te lleva al cielo. Cuando diga eso, a mí me puede decir, tranquilamente se para, me dice, maldito, y coge la Biblia y se va, y no vuelve aquí. Porque yo estoy siendo, ¿qué? Un maldito. A ustedes les da miedo, pero no les debe dar miedo. Voy a hacer un ensayo, ¿cierto? Un ensayo. Yo sé que la hermana me ayuda porque ella es valientica, ¿cierto? Lo vas a hacer, ¿listo? Lo vas a hacer. Entonces, entre paréntesis. Algunos dicen que para uno cambiar de vida y salvarse, uno necesita creer que Jesucristo es el único y suficiente Salvador personal de Dios. No, tampoco. Se necesita obedecer, se necesita ser santo, se necesita vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Sí vio la representación. Ahora, ¿ustedes qué pueden pensar? ¿Qué pueden pensar cuando vieron la Adriana que dijo eso? Digamos en la vida real. ¡Ay, tan irrespetuosa! No, yo le digo, a mí, yo escucho algo donde sea, me quedo callado, porque yo no tengo por qué discutir con nadie, pero cuando termine me le acerco con cariño. Si me dice, no, a mí no te me arrimas, más ligero me voy. Pero si yo le digo, perdón, escuché que ya aquí en la iglesia ya no hay que confesar que Jesús es el único y suficiente Salvador personal, porque es que hay gente que hace lo mismo y no cambia y no transforma, etcétera, etcétera. Entonces usted dijo que no hay que confesar a Jesús como Salvador personal y Dios. Entonces yo le entendí eso, con cariño se lo digo, ¿cierto? ¿Eso es cierto? Me dice, sí, hombre, eso es cierto. Es que hay mucha gente que dice ser cristiana y ha confesado a Jesús y no le vemos el cambio, entonces eso no es. Entonces yo le diría, bueno, voy a decir lo siguiente, el problema no es del mensaje, el problema es de la persona, del corazón de la persona. Y cojo la Biblia
chao que te fui, y mi familia la recoge. Yo recojo mi familia. Yo no la dejo ahí. No es que la salvación del alma. Dígame cuándo. Es como, Adrián, uno escucha, fulano de tal murió. ¿Murió? ¿A quién le va a responder? Murió. Y ya. ¿Y quién va a responder por él? Nada. Y cuando esté en la calle, yo no me voy a poner a decir, allá están enseñando tal cosa, tal mentira. No, yo me quedo callado. Pero si a mí se me acerca Jenny y me dice, pastor, ¿usted por qué no volvió a la iglesia? Le digo, porque yo creo que el único y suficiente Salvador personal es el Señor Jesucristo y Dios. Entonces ella me dice, Jenny me dice, pero pastor, pues no vuelva. Es que lo que pasa es que hay gente que también ha hecho lo mismo, ha confesado que Jesús es el Salvador y no le vemos un cambio. Entonces yo le digo, no, mija, no confunda, eso es el corazón del hombre. Eso yo no lo puedo explicar, es que yo no puedo explicar eso. Yo no puedo explicar eso. Simplemente el problema es del corazón, no es del qué, del mensaje. Y creo que, Adriana, tú me corregiste la vez pasada, y del mensajero, güey. No es problema ni del mensajero ni del, ¿cierto? Eso no es culpa mía, ¿cierto? Bien. Entonces le digo, Jenny, es por eso. Yo no. Pero no le digo, sálgase. Con lo que le digo, ella verá si salva su alma. A ver, hermana, cuando usted llegue a la presencia de Dios, Jenny, ¿me va a llamar a mí? Es que, aunque me llamara, yo no puedo. Porque he hecho una metáfora, o es un invento mío, pues. Digamos que usted muere en cámara lenta. Muere, cámara lenta. Y usted cuando pregunta, ay, estoy en un túnel. Usted, pero usted dice, ¡ay, Fabio! No está. ¡César! No está. Adriana, no está. Jenny, no está. Ampar, no está. Y empieza. Y al fondo ve que a un ladito, a mano derecha, está oscuro. Y a la izquierda, un ejemplo, o la derecha, en cualquier parte. Entonces, mira a la derecha, voy a usar pues un lenguaje como más de cultura. A la derecha se ve una luz resplandeciente. Y a la izquierda como una puerta, pero oscura. Y yo estoy caminando en cámara lenta. Y yo ahí, ¿para dónde voy a coger? Porque ya aquí ya no depende para dónde voy a coger, sino para dónde me va a tirar el Espíritu Santo. Yo no es que yo llego y me meto aquí. Yo esa puerta, no, me meto aquí en la luz. No, ya va definido. Y va caminando, usted se acercando y usted dice, ¿a dónde voy a caer? Cuando tan a la izquierda, cuando mira, ay, la gente grita, no, ¿cómo? Entonces en la puerta de donde está, que eso se llama como Don Jorge, el purgatorio. Fabio, César, Fabio, usted me dijo que no era necesario creer en Jesús. Allá cae. A usted nadie lo puede defender, porque usted muere solo. Solo en el sentido de compañía. Por eso yo, escuche bien, yo no pongo las manos por nadie en esta tierra, por nadie en esta tierra que niegue que Jesús es el Salvador. No le pongo la mano. Ahora voy a decirle algo que me voy a estrellar con ustedes. Pero yo tuve una época en el ministerio que me dediqué a la ciudad. O sea, pastoreaba la iglesia, pero me dediqué a la ciudad. La ciudad era un equipo de trabajo, y entonces visitaba pastores, visitaba congregaciones. Era un servicio que prestaba a la ciudad. Y yo quiero decirles que muchas veces escuché las mismas tonterías. No, así uno no se salva. Eso por creer solamente en Jesús. Y si uno así solo se salva. Yo escuchaba eso, pero eso a mí nunca me movió. Usted se imagina lo que es un pelado. Yo fui pelado. Yo fui un muchacho que tenía 1 año en el ministerio y yo me sentaba con hombres que tenían 30 años en el ministerio, con congregaciones acuerpadas en las que yo estaba. Y yo escuchaba decir de ellos, no, Fabio, tampoco. Es que ese es un tirito que se metió en las iglesias, que cree que una persona, porque cree que Jesús es el Salvador y Dios y que eso lo cambia y lo salva. Y yo le he dicho, no, sí lo cambia y lo salva. Ese es el problema del corazón.
O sea, eso es asunto del corazón. Y sabe, uno con un hombre de tantos años, yo empezando, yo pude haber comido mucha, pero lo así que fue lo que pasó. Fue que el Señor hizo un milagro en mi vida. Me convertí a Él. Pero el milagro que me dio es que yo estudié el libro de Romanos. Y Dios, por gracia y por misericordia, me dio la oportunidad de estudiar el libro de Romanos y me apegué tanto al libro de Romanos que cuando cualquiera enseñe la doctrina que enseñe, yo voy al libro de ¿qué? De Romanos. Y en el libro de Romanos Pablo enseñó la salvación. Como usted no es judío, la salvación es por Jesús como su único y suficiente Salvador personal y Dios. Entonces, muchos de ellos me decían a mí, de esos líderes, y yo empezando, es que se reían hasta, pues qué pesar, pues tiene un año, apenas está empezando. Y, no, espere, pastor, que no es por creer en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Eso es pura tradición, no, eso no tiene que obedecer. Y ya que estoy adelantado en conocimiento al primer año, no es que tenga todo el conocimiento, sino al primer año, ya me di cuenta que nadie se salva por obediencia. Porque para usted salvarse por obediencia tiene que haber obedecido desde que nació hasta que murió. Por eso todos somos ¿qué? Pecadores. Bien. No, qué emoción, qué emoción. Y yo pude haber, bueno, Adriana, es cierto que es fácil uno tener hombres al lado con tantas experiencias y todo. Y vea, ella vivió eso. A mí me decían que eso era pura alegoría. Cuando yo decía algo, me decían, eso es alegoría. Ay, venga. Es que no queda, aquí no queda. Nosotros no tenemos equipo pues de esos textos, sino hay que... Dígalo. Que cuando yo decía algo, uno de los profesores, pues donde yo estudié, decía algo, es que a ver, ustedes, ¿por qué piensan que Dios mandó las plagas de Egipto? Entonces yo dije que eso pues eran ídolos en lo que ellos creían y que Dios les quería mostrar que Él es el único Dios verdadero, con poder, y les iba a mostrar que esos ídolos no servían para nada. Eso es pura alegoría cotidiana. Ahí tiene. Y mire que ella estaba hablando, porque ella no está hablando de cualquier recinto, el recinto sagrado de todo Sudamérica. Ella sabe que era en ese momento, yo no sé ahora, pero ese era el seminario. Y escuchar eso. Y yo tenía 2 años en el Evangelio. Sí. Y yo, pero ¿cómo así? Y él tenía más, obviamente. Pues claro, mija. Tú estabas 2 años en el Evangelio y él tenía más, pero yo estoy hablando no crea que uno estar con un hombre con 15 años en el ministerio, con doctorado y todo, y enseñándole todavía, eso es, yo le digo, yo no juego en eso, yo no juego con eso. Yo le digo, qué milagro, yo le digo, yo estudié el libro de Romanos, ¿cierto? Pero a profundidad en el momento que estaba, obviamente, en la conversión. Hoy día, cuando leo el libro de Romanos, me trae más, ¿cierto? Y si estoy convencido si una persona no cree que Jesús es el único y suficiente Salvador, y Dios nunca va a ser transformado. Tiene más opción si cree que el Señor Jesucristo. La pregunta es esta, Astrid, dígame cómo se salva usted. Sí. Oiga, para que YouTube, oiga esa hermana que dijo Aleida Moreno que se salva por creer en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. No, hermana, usted está muy atrasada. Eso es por obediencia. Entonces, ¿qué me responde usted? A ver, ¿por qué no me puedo salvar por obediencia? No es por obediencia y santidad. ¿Por qué? Es imposible. Porque nadie es perfecto y tiene que solamente Bien, esperé que me respondiera rápido y dijera así, simplemente que si yo me salvara por obediencia o por santificación, me tiene que decir el nivel de santificación hasta dónde es. Y dos, si estás hablando de
de eso. Entonces usted dice, vea, ese tipo de salvación es por mérito, porque usted se salva por obedecer, eso es por mérito. Eso es lo que enseña el judaísmo, don Jorge, que la salvación es por mérito. No, así usted ore, ayune, lo que sea, eso no lo salva. Lo único que lo salva es una persona, y esa persona es ¿quién? El Señor Jesucristo. Por eso Juan fue rígido y severo, y él dijo: toda persona que niegue que Jesucristo ha venido en carne, que lo voy a ampliar, toda persona que niegue que Jesucristo ha venido en carne, está guiado por espíritus, por el diablo. Yo no me quiero quedar donde el que habla el nombre del diablo, porque toda persona que niegue que Jesús es el Salvador y salva, lo que está hablando es por influencia de quién, del diablo. Hombre, Adrián, no es tan elemental, pero mire la ilustración que hicimos. Yo dije algo que no era cierto, y entonces Adriana se levantó y me dijo: ¡maldito! Y lo dijo con ganas: ¡maldito! Y cogió la Biblia y se fue. Yo me imagino a los demás diciendo: don Jorge, ay, esta Adriana sí es tan grosera. No, grosera no, es que cuando esté saliendo ayer le digan grosera, diga grosera, yo voy a salvar es mi alma. Usted no puede salvar, ningún hombre te puede salvar el alma, ningún hombre te puede salvar el alma, solo el Señor Jesucristo. Por eso esto hace que usted sea que firme y sea que severo en eso, y sea rígido. Hermano, yo le digo, oren al Señor por mí, pero yo me sostengo en la doctrina que el único que puede salvar al hombre, si yo fuera judío, creería que él era ¿qué? El Mesías. Pero como soy gentil, creo que el único y suficiente Salvador personal y Dios es Jesús. Ese es el Evangelio. Creo en el Evangelio. Como una vez les dije a ustedes, que alguien me preguntó: pastor, entonces si el Evangelio es que Jesucristo murió, resucitó y salva, entonces Jesús hablaba del Evangelio. Y le decía: ¿usted hablaba de él? Sí, él hablaba de él, no tenía miedo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy lo que los salvo, yo soy la luz del mundo, yo soy lo que les ayudo, yo soy el que los libro del infierno, yo. Eso no lo dice nadie se atreve a decir eso. Eso sí lo digo. Estoy emocionado en términos espirituales. Es que es una alegría uno tener la seguridad de la salvación, hermano. ¿Ah? ¿Cómo le parece que yo recuerdo que debido a mi enfermedad, un grupo de médicos estaban allá, y vino el que era encargado, estaba conmigo, y me dijo el médico: bueno, vas a tener la reunión. Eran seis médicos. Así fue, testifico que así fue, verdad digo en Cristo. Y me dice: le íbamos a hacer una pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta en nombre del grupo antes de empezar. ¿Usted está listo a que le hagan una operación de corazón abierto? Y yo: qué alegría, ¿cierto? Por dentro, y qué alegría, porque me hacen la operación de corazón abierto, y estoy con quién. Pero pues, ¡ay! ¡No va a morir! No va a morir. Uno tiene que tener la revelación. Es que usted está en Cristo Jesús. Si vivimos y si morimos, sea que vivamos o que muramos. Y se acuerda del texto, búsquelo, hermano, es una belleza. Es que eso es una hermosura. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos del Señor. No, pero si no lo busque ahora, pero después lo busca en estos días, y me dice el texto. No me pongan a buscar el texto, porque entonces aquí se va. Y recuerdo a Astrid, de un señor muy conocido en el mundo evangélico. Estaba ya entrado en edad y estaba a punto de morir. Y eso eran puras cartas y memos y de todo. Estamos orando al Señor que lo van a operar para que no se muera. Estamos orando. ¿Y sabe qué le escribía a todos? Tomás y yo. ¿Están orando para qué? ¿Para qué están orando? ¿Para que yo me muera? Ustedes no han oído el Evangelio. Antes que se haga la voluntad de Dios, porque es que yo voy a estar con el Señor, que es muchísimo mejor. ¿O no? Si ve que nosotros nos pegamos mucho. No, pastor, yo estoy muy entregado al Señor, y como estoy tan entregado al Señor, pues
ya todo está entregado al Señor. Pero cuando llega el momento en que le dicen operación de corazón abierto, se comen las uñas. Y yo no estoy criticando eso. Estoy diciendo que es bueno uno tener una revelación de Dios en una situación como esas. ¿Sí me entienden? Esa es la dirección que Dios te puede dar. Ahora, no estoy diciendo, pastor, entonces uno tiene que ir al médico. No, 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 no. Porque ese asunto de, ya voy a la edad, Moreno, porque ese asunto de calidad de vida y uno sí debe cuidar su vida. Como no, no es que yo no voy al médico porque tal cosa, no, eso es calidad de vida. Si no quiere ir al médico, no vaya. Pero no vaya por asuntos espirituales, que yo no voy porque es que Dios es el que sana, entonces yo no me voy a hacer esas operaciones, etcétera, etcétera. Si eso le da calidad de vida, opérese, calidad de vida. Cuénteme, hermano. Oiga, Romanos 14, léalo. Y yo lo voy repitiendo despacio para que quede aquí. Pues si vivimos para el Señor. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ay, no. Adriana, es que uno no cae como en cuenta en eso. Va a que le hagan una operación de corazón abierto. Y cuando abre los ojos, ya no le dice doctor, Pedro, un ángel, échele la mano del ángel. Estás aquí ya te agarramos y aquí te quedas. Y yo, ¿cómo? ¿Y para qué pasé toda la vida aquí en la tierra? ¿Para ese minuto o no? Para uno muere y que pasa toda la vida haciendo, esperando ese momento. Ese momento. O sea que cuando una persona muere, de acuerdo a las escrituras, llega a estar ¿con quién? Con el Señor. Y voy a decir lo que es la verdad. Nosotros, no, eso no es pecado a Leida Moreno. Nosotros, se nos muere alguien y nosotros, ¿cierto? Uy, pero sí, uno sí tiene que cuestionar a una persona que tiene un año y todavía llorando por el que murió. A mí me da una sospecha. Un año muriendo, entonces usted no entendió que él estaba ¿qué? En Cristo Jesús. Y que la verdad es que está mejor al lado suyo que estar al lado suyo. Es mejor estar allá que estar aquí en la tierra. Nosotros somos muy egoístas, esa es la verdad, y no estoy diciendo que eso es pecado, pero nosotros somos ¿qué? Somos muy egoístas. La persona, ¿oíste para dónde te vas a ir? Me voy a ir para Miami. Y usted estorbando para que haya para Miami. Digamos que va a vivir bien, pues, y que tiene todo listo, ¿cierto? ¡Ay, no te vas! ¡Ay, no! Y empieza a llorar, ¡ay, no se vaya! Pero es que voy a vivir, bueno, allá hasta les voy a mandar cositas, ¿cierto? Ahora, una persona se va a ir a estar con el Señor. Hombre, eso es duro, totalmente. Me tocó enterrar a mi papá, me tocó enterrar a mi mamá, me tocó enterrar a una hija. Entonces, eso es muy duro, yo no estoy negando eso, no estoy negando. Pero yo les digo, como ellos creyeron en Jesús, están mejor que yo. Porque ellos ya no tienen fe, no Jorge. Ellos ya no viven por la fe, sino por vista. Yo creo que el culto en el cielo es mejor que el culto que se hace aquí y en cualquier parte, porque es con la presencia corpórea de Jesús. Qué cantidad de cosas que el Señor nos está diciendo. Bendito sea el Señor. Pero cuando hablamos del Espíritu de Dios, en mayúscula, de Dios, ¿se refiere a qué espíritu? Espíritu Santo. 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu sigue manteniendo que es el Espíritu Santo, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Es de qué? Es de Dios, de Dios, de Dios. Luego el 3 dice, y todo espíritu, en minúscula, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿no es de qué? No es de Dios. Todo el que niega que Jesucristo ha venido en carne, lo explicaré más luego. Todo aquel que confiesa que Jesucristo no es el Mesías, todo aquel que confiesa que Jesús no es el único y suficiente Salvador, no es de Dios. No es de Dios.
Yo pregunto, si no es de Dios, don Jorge, ¿de quién es? ¿Cómo? Claro que si usted le pregunta a los teólogos de hoy, dicen, no, es una criatura, es una persona que está en él. Pero pregúntele a Jesús, ¿qué le dice? Es que si no está conmigo, está contra mí. ¡Contra mí! Eso está en Lucas 6, que ustedes lo han leído. Creo que está por allá por el versículo que está hablando de que no es conmigo. Contra mí es el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Quiere tener ese texto? Yo creo que sí. Dígalo cuál es, Adriana. Dígalo cuál es, Adriana. Adriana. Eso lo enseñó el pastor hace poco. Mateo 12, lo aprendemos de memoria, dice el texto, Mateo 12. ¿Lo tiene? No. ¿Mateo qué? Ese es el texto. Gracias, hermano. Don Jorge, ¿cómo se llama la hermana? ¿Sí sabía el nombre? Es que a veces venimos y no, cierto, se nos olvida. Entonces, ese es el texto. Léelo, léelo. ¿Alguien lo abrió? Léelo, Aleida. Lucas, dígalo. No, ¿o dónde lo encontró? En Mateo también. Bueno, es lo mismo, diga. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, deshará. Entonces usted se para frente a Jesús, usted se para frente a una persona le dice, pues yo no tengo a Cristo, entonces ¿yo qué tengo? Entonces uno como dice que por respeto, ¿sí? No, pues, pero si le pregunta a Jesús, Jesús, yo no lo tengo a usted, entonces ¿qué? Usted no me tiene a mí, usted es contra mí. Sencillo. Si usted no es conmigo, es contra mí. ¿Mateo qué? 12:30 y Lucas, o el paralelo, el texto paralelo, Lucas 6, 11:20. Sí. Lo vale, lo voy a buscar, hermano. Exacto, gracias, hermana Sandra. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Ese es un texto muy bonito. Es si una persona vive sin mí, desperdicia la vida. Totalmente la desperdicia. Lucas 11:23, que no se le olvide, o Mateo 12:30, sí. Ahora, quiero que usted mire primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo de carne ha venido en carne no es de Dios. ¿Y este es el qué? El espíritu de anticristo. El espíritu del anticristo. El anticristo. O sea que estamos hablando que al final de los tiempos, de acuerdo a 1 de Juan 2:18, al final del tiempo en los últimos tiempos y ya al final del tiempo va a venir ¿quién? El anticristo. Ya saben qué es el anticristo. Vamos a hablar un poquito de eso más luego. Voy a explicarles qué es el anticristo. Pero si una persona niega que Jesucristo ha venido en carne, esa persona tiene lo que tiene un señor que va a venir, que lo llama Pablo el anticristo, que hay un espíritu que a él lo mueve, pero es un espíritu satánico. Es lo que se llama la triada satánica, un espíritu que lo controla. Entonces,
el espíritu, el anticristo, ¿qué va a decir? ¿Qué va a enseñar el anticristo? El anticristo va a enseñar dos cosas. Escríbelo, Jenny. Dos cosas. ¿Qué va a enseñar? Dos cosas. Va a enseñar dos cosas. Primera de Juan 2:22. Lo escribió Jenny. Primera de Juan 2:22. ¿Qué va a hacer? Va a negar, el anticristo va a negar que Jesús es el Mesías. Eso es lo que dice. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo, pero sino el que niega que Jesús es el Cristo. Entonces, eso sería en sus notas A o número 1, ¿qué es lo que el anticristo va a hacer? Va a negar que Jesús es el Mesías, pero también va a negar, verso de 1 de Juan 4:3, que Jesús vino, ¿qué? En carne. ¿Ustedes sí entienden qué es que Jesús, cuando dicen que no vino en carne, a qué se refiere? Hermano Amparo. Se refiere. Cuando dicen que Jesús no vino en carne, ¿a qué se refiere? No le sople. No le sople. No, mentira, es charlando. No le sople. Mentira, es charlando. No le sople. No, yo sé que no. Cuando habla de eso es porque niega que Jesús nació. Muy bien, va bien, siga, va bien. Entonces, al no ser el Cristo, él lo pone como el anticristo. Bien, lo que la hermana está diciendo para que en YouTube es que no vino en carne, es decir, que no nació. Bien, a ver, Astrid, ¿qué considera usted cuando dice el texto que el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, a qué se refiere? Tranquila, esto no es ningún examen. Que no se encarnó, que Dios no mandó a su hijo para Que Dios no se encarnó y que Dios no envió a su hijo. Muy bien, Jenny. el que estaba en la eternidad, no vino. Es. Todas las respuestas fueron bien. Pero entonces la chocolatina se la ganaría ella. Pero como no vino el hermano, a usted ya le dieron chocolatina. 2 veces. 2 veces. Sí, porque aquí cumplen, aquí la gente cumple. ¿Cómo? No, a ella una vez respondió también que dijo que ella quería era algo de pollo y se lo merecía. Se lo merecía. Se lo merecía, se lo merecía. No, en este momento no, pero sí se lo merecía. Sí se lo merecía. Lo que ustedes respondieron fue bien, pero se lo voy a decir más o menos como Jenny lo tiene en la cabecita y en el corazón. Escuche, qué susto lo que voy a decir. Cuando el texto dice que todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿Cuándo es de Dios? Cuando confiesa que Jesucristo vino, ¿qué? En carne. ¿Qué es en carne? Esa es la palabra que bien uno de ustedes utilizó, la palabra encarnar. O sea, el invisible, desde antes de la fundación del mundo, que era el Hijo de Dios, que así se conoce en el Antiguo Testamento, ese que era en forma de Dios, ese, digamos que es sé que dejó de tener forma de Dios y tomó forma de ¿qué? De hombre. O sea que el que estaba caminando en Galilea era el mismo que estaba andando con el Padre y con el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! No, pues yo no tengo pelos en las manos, pero siento que se me paran. ¡Oh, qué cosa más hermosa! Entonces, ¿qué es lo que enseña la gente? Dice, no, Jesús no estuvo allá antes, sino que él era como un grupo de discípulos y ellos mismos se fueron levantando y buscando y hubo uno que quiso ser el Mesías que llamaba Esteban, pues doy cualquier nombre, Luis, fulano, sultano, y uno por ahí que era Jesús, que era hasta muy consagrado. Entonces, que dijo Dios, esta gente tan buena, y digo, escojo a este. Sí se acuerda que cuando vieron en Mateo 12, que eso lo enseñó recientemente el pastor, que dijeron que él era el Mesías. Y digo, ¿cómo va? Este es el Mesías. Porque es que los judíos saben que el Mesías es precisamente lo que le acabo de decir, Jenny, lo que le acabo de decir. Eso es lo que ellos creen. Entonces le dijeron,
¿Usted, el hijo de quién? O sea, usted no viene de la eternidad, usted es el hijo de un señor que es carpintero. A propósito, ¿sabe que ser carpintero, don Jorge, usted lo sabe? Era una profesión como ser hoy en día arquitecto o ingeniero. Y él trabajaba en un trabajo muy bueno. Y dijo, este es el Mesías. ¿Qué pasó el Mesías? Lo que acabo de decir. ¿Qué Jenny? ¿Qué es el Mesías? Dígalo. A ver si lo explica como lo enseñé. Que viene de la eternidad, que Eso. tiene forma. Viene la eternidad, que tiene forma de Dios, siga. Se encarnó. Entonces lo que está diciendo, ese que era invisible, llamado el verbo, como lo quiera llamar, ese que estaba allá con el Padre y el Espíritu Santo, ese que era el Hijo de Dios, dejó de ser invisible para ser visible. Ese fue el que se encarnó, se hizo hombre y vino. ¿Cómo le parece? ¿Qué le parece? Qué cosa más maravillosa. Ahora, don Jorge, ¿qué es lo que ellos consideraban? Ellos consideraban que fue que, te dijeron, este es este es el hijo del carpintero, su mamá es doña Miriam, ¿cierto que ese es el nombre hebreo de María? Sí que, oiga pues, oiga, sí, Miriam, pero es María, ¿cierto? Pero usted es la hija, usted es el hijo de Miriam, no, de María, hombre, la que llevaba a amasar los animales. ¡Es él! Y sus hermanos son tan. Eran varios, ¿no? Varios hermanos, eran tan. ¿Y dónde vive? ¿En dónde? En Nazaret. En Nazaret que va a salir algo bueno, todo es malo. Aunque son mentiras. Porque Nazaret no tiene ese fondo. La gente, lo del judaísmo habla puras barrabasadas. Entonces decían, ese no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto? El texto lo que está diciendo es que cuando hablamos del espíritu del anticristo, es que cuando venga ese hombre de pecado, va a negar a quién. Claro que ya lo han negado, van a negar que Jesús es el Mesías. Para usted Jesús es el Salvador personal. Claro que si yo creo que Jesús es el Mesías, la iglesia ya sabe que no estoy cometiendo una herejía. Pero si lo digo hasta en otra parte, dice, uy, ¿qué le pasó al pastor? Ese fue un mesiánico. El Mesías. Nosotros nunca habíamos oído eso, porque es que eso no lo enseñan, ese mundo, no lo enseñan por la razón que sea, no lo enseñan en las comunidades. Entonces, ¿de dónde proviene esa enseñanza? ¿Del espíritu de qué? O sea, proviene de ese señor, que ese señor es influenciado ¿por quién? Por los espíritus. ¿Y los espíritus están influenciados por quién? Los demonios. ¿Por quién? Por el diablo. Entonces, dos cosas que hemos enseñado. ¿Qué es lo que enseña el espíritu o el maligno, los malignos, los demonios, los errores, los engañadores? Enseñan que Jesús no es el Mesías, o sea, el Salvador. Y niegan que Jesús vino en carne. Primera de Juan 2:22 y primera de Juan 4:3. Cuando habla Jenny del Espíritu de Dios, se refiere a uno de la Trinidad. Cuando se refiere Espíritu, si no es de Dios, se refiere a uno que viene de la influencia que viene de Satanás. En el caso nuestro del texto, el espíritu del anticristo se refiere a una persona que en particular es anticristo a nivel mundial. Entonces, ¿existe qué? Existe la manifestación del Espíritu Santo que dice que Jesús es el Mesías y que Jesús vino ¿qué? En carne. Pero existen los espíritus malignos que niegan que Jesús es el Mesías y que Jesús vino ¿qué? En carne. Entonces, el espíritu del anticristo
es por decir, es la misma influencia que diabólica. El único interesado que Jesús no sea el Mesías del hombre o el Salvador del mundo, el único interesado es el diablo, es Satanás. Por eso dije que realmente a lo que estamos hablando es algo muy severo y muy rígido. ¿Qué dice Efesios 2.2? Tú lo sabes de memoria, ¿sí? ¿Qué dice Efesios 2.2? Efesios 2.2, Efesios 2.2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, el mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué espíritu opera e influye en los que no le obedecen a Dios? ¿El espíritu de qué? De Satanás, o sea, del diablo. El diablo mismo es denominado espíritu que opera en el anticristo, pero que opera también en todos los que niegan que Jesús es el Mesías, Salvador, o niegan que Jesús vino en carne. Si les preguntara, ¿qué es lo que niegan los espíritus malignos? Que Jesús es el Mesías en el concepto judío o Salvador en el concepto gentil, y dos, que Jesús no vino ¿qué? Que Jesús no vino. Ya, mire, ese niño, en términos de gráfica Adriana, ese niño que está ahí, que aparece el 24 de diciembre en el mundo, ese niño, ese era el que estaba en donde, desde antes de qué, de la fundación del mundo, pero era invisible. Y para poder venir, él se hizo ¿qué? Hombre, y empezó un proceso de niño. Ahora vamos a hablar un poquito del anticristo. Vamos a abrir en Segunda de Tesalonicenses, ahí nos vamos a quedar un momentico. Segunda de Tesalonicenses, hermana, ¿me puedes borrar aquí y colocas, por favor, el texto de Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4 y colocas al lado anticristo? Vamos a mirar un poquito eso. Primera de Juan, si estamos grabando, eso usted lo da aquí en el tablero. Si no, le animo a usted simplemente a que escriba el texto de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, y al lado coloca la palabra ¿qué? La palabra anticristo. ¿Cuál texto? Segunda de ¿qué? De Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses. Bien, ¿lo tiene? Si no lo tiene, no se preocupe, yo lo leo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía, y se manifieste ¿qué? El hombre de pecado. Hasta ahí voy a explicarse. Lo que está diciendo es, ¿va a venir qué? Va a venir un hombre. Permítame, yo cojo esto aquí para que quede. Va a venir un hombre. Va a venir un hombre. ¿Quién no sabe? Va a venir un hombre. Este hombre es un hombre que Pablo lo llama ¿qué? El anticristo. El anticristo. Va a venir. Él va a venir. ¿El de qué? El anticristo. Pero dice el texto, antes que Jesús venga, porque Jesús va a venir. Entonces, antes que Jesús venga, ¿qué va a ocurrir? Va a venir ¿qué? El anticristo. Antes que Jesús ¿qué? Jesús venga. ¿Va a venir qué? El anticristo. Va a venir. ¿Y qué es lo que va a hacer? Seguimos leyendo. Leo el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿cierto? La apostasía es todo lo que tiene que ver.
dice el versículo, antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y de perdición. Apostasía, el hombre de perdición, dice ahí. ¿Qué va a hacer él? El cual, verso 4, ¿sé qué? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hasta ahí es la lectura del texto que tenemos. Se opone contra todo lo que sea que Dios. La palabra Dios, recuerde que les he enseñado que la palabra Dios es una palabra que quiere decir ¿qué? Yo tengo, de pronto si el hermano Edwin me está escuchando, él tiene una tareita para hacer. Él me va a hacer una tareita, le voy a explicar eso bien, pero bien. Por el momento, acépteme las siguientes palabras, pero se las voy a explicar bien. Cuando hablamos en el texto de Dios, nos referimos no, ahí está. Pero yo lo voy a explicar bien, no se preocupen y bien. Una vez que me haga un trabajito pequeño que con la ayuda del Señor me va a hacer. Entonces, escuche, cuando usted lea Jehová, ese es el nombre divino de Dios. ¿Lo cogimos? Astrid, cuando usted lea Jehová, ese es el nombre divino ¿de quién? De Dios. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando de la unidad completa. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, cuando usted lea Jehová, ¿se refiere al nombre de quién? De Dios. Y cuando veas en la Biblia Dios, se está refiriendo a cualquiera de los tres, o a los tres, o a uno de los tres, según el contexto. ¿Correcto? Hasta ahí, ¿cierto, Adriana? Más o menos. Quedó no muy claro, pero yo voy a explicarlo bien. Entonces, de acuerdo a lo que estamos diciendo, él va a estar ¿contra quién? Contra, ¿qué dice el texto? Dios. O sea, contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo. Pero para atacar al Espíritu Santo y para atacar al Padre, tiene que atacar ¿a quién? De los tres. No. Mire, me voy a caer. No. Sí, eso es uno como estar diciendo número 3, 2 horas, 20 horas, 40 horas, 6 enseñanzas, 7 enseñanzas, número 3. ¿Qué número dije? El 4. No. Vea, realmente uno se entristece mucho. Estoy preguntando, ¿qué es de Dios lo que ataca a Satanás? El Hijo. ¿Quién dijo el Hijo? Chocolatina. ¿Quién? Chocolatina. Le voy a decirle a Luis, acordame, hermano. Sí, Chocolatina, por favor. El Hijo. Atacas al Hijo. Porque si una persona dice yo creo en el Padre, a Satanás no le importa nada. Pero si cree en el Hijo, no, porque es que el Hijo es el que te ayuda, te relaciona con el Padre. El Hijo te relaciona con el Padre y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da conocimiento del Hijo y del Padre. El Padre te da conocimiento del Hijo, el Espíritu te da conocimiento del Hijo. El punto salvífico en la Biblia es que de los tres hay uno solo que salva. Aunque recuerde que usé una palabra que tal vez no me la cogieron y en teología casi no se usa, es que cuando trabaja el Jesús, trabaja en compañía del Padre y del Espíritu Santo. Porque la gente dice, bueno, ¿quién lo hizo? Lo hizo Jesús. Antes el Padre no hizo nada, no, Jesús y el Padre. Y el Espíritu Santo dice, no, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos, recuerden, a ver si acuerdan las palabras que les entregué. Les di una palabra que nunca la han escuchado
no porque ustedes no estudien, sino porque no se usa en teología. Y el Señor me regaló esa palabra. Es que cuando Dios obra, obra simultáneamente. Padre, Espíritu Santo. ¿A usted quién lo salvó? Don Jorge, ¿a usted quién lo salvó? Jesús. Entonces el Padre no. El Espíritu Santo no. A usted lo salvó Jesús, porque él es el agente salvador. Pero simultáneamente fueron los tres. Claro. Hombre, que el Espíritu Santo me ilumine y me da entendimiento, sí, pero simultáneamente también ¿quién? El Padre y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Pablo nos dice que alguien que se opone, que se levanta contra todo lo que sea Dios. Entonces ya sabemos quién es Dios. ¿Qué es lo que ataca de Dios? Al Hijo. Eso sí, pues para enseñar 7 clases con la de hoy y no responder a eso, no estoy hablando de ustedes, sí, pues uno queda muy triste, ¿sí? Sí, triste. Yo también soy un ser humano que estoy entusiasmado que la gente crea que Jesucristo que es el único y suficiente que Salvador personal. Contra todo lo que sea que Dios o objeto de culto. Todo lo que sea de adorar a Jesús. Hay una religión que sacó un libro que dice que es la Biblia. Y cada vez que el texto astri habla que hay que adorar a Jesús, cambian la palabra adoración. Y colocan la palabra honrar. Usted, Adrián, me puede honrar, pero no adorar. Entonces cambia completamente esa enseñanza. Todo lo que habla que Jesús es Salvador, todo eso lo cambian en ese libro. Entonces, Pablo dice, ¿qué dice el versículo? No, 5, no os acordáis, segunda de Tesalonicenses 2:5, no os acordáis que cuando yo estaba todavía en vosotros decía esto. O sea, yo ya les he enseñado, si ustedes sí son, yo ya les he enseñado esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Al anticristo, a fin de que a su debido tiempo, ¿qué? Se manifieste. ¿Sabe por qué el anticristo no ha llegado todavía? Pues que sepamos en este momento, porque el Señor, ¿qué? Lo detiene. Ahora, entienda que estoy leyendo el texto aquí, en los días de ¿qué? En los días de Pablo, dice. Porque ya está, ¿qué? En acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? De lo que estamos hablando, que niegan que Jesús es el Mesías, que niegan que Jesús es el Salvador, único y suficiente de Dios. Ya está en acción el mismo misterio. El anticristo no ha llegado en los días de Pablo, pero ya la gente enseñaba ¿contra quién? Contra Cristo. Y desde hace 2000 años vienen enseñando ¿qué? Contra Cristo. Note que aunque Pablo dice que todavía no se ha manifestado ese hombre de pecado, ya está en acción, ya está operando, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que va a hacer el anticristo? Lo que hacen las religiones ahora, todas, todas, niegan ¿a quién? A Jesús, el Mesías, o a Jesús como ¿qué? Como el único y suficiente Salvador personal. Una vez yo conocí, Adriana, a un hombre, pastor, que no era judío, gentil, y se convirtió, no sé a qué fue que se convirtió, y ya él enseñaba que no es creer en el Señor Jesucristo, sino creer en el Mesías. Y yo, pero el Mesías y Jesucristo no es lo mismo. Vaya, explíquele eso, explíquele eso. No tomo en cuenta. Pablo se refiere, escuche bien, que ya está en acción, ¿qué? Esa enseñanza de iniquidad. Todas, escríbalo, todas las religiones niegan que Jesús es el único y suficiente Salvador y Dios. Y si de pronto lo mencionan, no salva. Si lo mencionan, está al lado de la patrona. Si no lo mencionan, en estos días alguien me comentó que habló con un islamista, o sea, con un musulmán. Y ellos
hablan de Dios, pero no mencionan a quién, a Jesús. Y no, pero ¿qué Jesús es el Salvador? Me dijo, no, oiga, pero esa gente que sí, muy intelectual, niegan eso, niegan eso. Y los judíos hoy en día niegan que Jesús es el Salvador. Cójame la religión que sea y solo pregunte, ¿cómo se salvan? Y verá que le dicen de todo, menos que... A mí me preocupa mucho, yo le he preguntado a evangélicos, ¿usted cómo se salva? Ah, no, pues obedeciendo. ¿A usted cómo se salva? No, pues siendo un santo. ¿Usted cómo se salva? Ah, no, pues venir al culto. ¿Usted cómo se salva? Pero nunca mencionan que no niegan. Uno se salva por la obra de Jesús, que Él cargó con nosotros que nuestros pecados. Ya está en acción. ¿Qué es lo que está en acción? Niegan Jesús, en Israel niegan que Jesús es el Mesías. Y los gentiles niegan que Jesús es el único y suficiente Salvador personal. 7, porque ya está en acción, 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado que del medio, va a ser un tiempito, pero va a ser quitado. Pablo se refiere, escuche bien, a que se va a manifestar alguien que tiene una influencia que satánica. Escribe el texto de Efesios 6:12 como el último texto y ahí vamos a dejar, que dice que el mundo de las tinieblas está jerarquizado. Efesios 6:12, cierto que dice principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Vea, si una persona es muy moral y casi, pues muy juiciosa, muy buen papá, Satanás eso no le interesa. Lo importante es que niegue que Jesús es el Salvador. Los judíos son gente muy moral, pero ellos niegan que Jesús es el Mesías. Hermano, vamos a orar conforme a lo que hemos oído. Y vamos a aprovechar estos minuticos que faltan, que son poquitos, para que oremos. Gracias al Señor. Este fue nuestro estudio y nuestra enseñanza número 7. ¿Por qué enfatizo eso? Porque usted tiene un récord, si es que quiere tener un récord.